Y damos la bienvenida a Internet, a nuestra página, a los que están en este momento sintonizándonos y escuchando este mensaje. Domingo a domingo subimos inmediatamente la predicación al Internet. Y en esta mañana vengo a decirte, darte un mensaje muy especial que se llama Dios no se ha olvidado de ti. ¿Cómo se llama? Dios no se ha olvidado de ti. Y quisiera hacerles una pregunta. Si alguna vez se han deprimido, ¿cuántos alguna vez se han deprimido? Bien. Puede ser que has pasado un tiempo de tristeza, un tiempo de dolor y que a veces sientes que Dios no contesta tus oraciones y aún pensamos que Dios está enojado con nosotros y nos sentimos desilusionados en lo profundo de nuestro ser porque hay veces que las cosas no están sucediendo o no están saliendo como tú las planeaste. O esta frustración también se manifiesta muchas veces en nuestra área de las finanzas, en nuestra profesión, en tu matrimonio, en tus hijos, en tu ministerio. Y pareciera que todo a tu alrededor está funcionando, que no está funcionando bien. Que todo está funcionando bien para los demás, pero no te está funcionando bien a ti. Y muchas veces nos preguntamos, ¿cómo voy a salir adelante en este descenso que hay en mi vida? Yo te pregunto si has conocido alguna vez la depresión. ¿Has conocido la depresión? ¿Alguna vez has estado tan preocupado, tan perplejo, que has pasado noches sin dormir? ¿Te ha pasado? ¿Has pasado noches sin dormir? ¿Tuviste tiempos cuando estabas tan bajo y molesto que nadie te podía consolar? ¿Has estado tan bajo que tuviste deseos de rendirte sintiendo que tu vida era un fracaso total? ¿Se han sentido así o no se han sentido así alguna vez en su vida? A todos nos ha pasado. Hemos sentido momentos de tristeza, de dolor, y yo no me estoy refiriendo a una condición física, no me estoy refiriendo a personas que tienen algún desequilibrio químico, porque hay personas que tienden a la depresión por un desequilibrio químico en el cerebro o alguna enfermedad mental. Estoy hablando de cristianos que luchan contra una depresión que los ha azotado de la nada. Por nada estás deprimida, por nada estás deprimido. De repente comenzó una depresión en tu vida o algunas veces activada o el resultado de algo negativo que te ha sucedido. Y su condición a menudo no solamente viene de una fuente, sino que parece que estamos siendo azotados por todos lados y que hay veces que llegamos a la misma desesperación. Hay un hombre que se llama Asaf. ¿Cómo se llama? Este hombre, Asaf, era un hombre que conocía a Dios, era un hombre que amaba a Dios, era un hombre que tenía una relación con Dios, porque en esta mañana le estoy hablando a hijos e hijas de Dios, hombres y mujeres que han tenido una experiencia con el Señor, han tenido una relación personal con Dios y aman al Señor, pero no se preguntan y no se explican y no se pueden contestar por qué estoy atravesando esta depresión. Asaf era un hombre que amaba a Dios con todo su corazón y en el Salmo capítulo 77, a raíz de la depresión que él estaba atravesando, escribe las siguientes palabras. Permítame leerles el Salmo 77, Salmo 7:7, y déjenme compartirles lo que estaba viviendo este hombre Asaf. Y dice, con mi voz clamé a Dios clamé y él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia. ¿En el día de qué? De mi angustia. Dice, al Señor busqué en el día de mi angustia. Alzaba a él mis manos de noche sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo. Mi alma rehusaba consuelo. Me acordaba de Dios y me conmovía
me quejaba y desmayaba mi espíritu. A lo mejor muchos se van a sentir identificados con las palabras de este hombre Asaf. No me dejabas pegar los ojos. Estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos, me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. ¿Desechará el Señor para siempre y no volverá a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Dije, enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Con tu brazo redimiste a tu pueblo y a los hijos de Jacob y de José. Te vieron las aguas, oh Dios, las aguas te vieron y temieron. Los abismos también se estremecieron. Las nubes echaron inundaciones de aguas. Tronaron los cielos y discurrieron tus rayos. La voz de tu trueno estaba en el torbellino. Tus relámpagos alumbraron el mundo. Se estremeció y tembló la tierra. En el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conducidas. Condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y de Aarón. Si esto te describe o se parece a algo que tú has estado viviendo, entonces el Salmo 77 es una palabra que Dios tiene para ti en esta mañana o en esta tarde. Su significado es señalarte la salida de tu pena y el temor que estás atravesando. Porque este salmo, repito, fue escrito por un hombre que se llama Asaf, un levita de la línea sacerdotal de Aarón o de Israel. Asaf también nos dice la Biblia, si estudiamos un poco acerca de este hombre, Asaf era cantante. ¿Qué era Asaf? Era cantante. Y servía como director del grupo de alabanza de más de 2,000 o 3,000 coristas y músicos que había en Israel. Él era el líder de alabanza. Él era el líder, el que llevaba al pueblo de Dios a la presencia de Dios. Asaf escribió 11 salmos. ¿Cuántos salmos escribió Asaf? Y todos los salmos que escribió Asaf, él escribió de los 150 salmos, 11 salmos. De los 11 salmos que escribió Asaf, estaban llenos de instrucciones para el pueblo de Dios, y yo lo llamaría Asaf como un predicador laico. Asaf escribió el Salmo 77 después de que él cayó en una terrible desesperación, en una terrible angustia en su vida. Su vida llegó a estar en una angustia tan fuerte que Asaf no encontraba consuelo de nadie ni de nada. Dice en el Salmo capítulo 77, versículo 2, dice que Asaf rehusaba el consuelo. Este hombre, la Biblia nos dice que estaba en tal desesperación que nada podía sacarlo de esta situación que Asaf estaba viviendo. Ni Asaf podía pronunciar palabra. El versículo 4, vean lo que dice del capítulo 77, dice, estaba yo tan quebrantado que no hablaba. Mas sin embargo, la Biblia nos enseña que Asaf era un hombre de oración. Vean lo que dice el versículo 1. En el versículo 1 del capítulo 77 dice, con mi voz clamé a Dios clamé porque Él me escucha.
Estoy seguro que este Asaf había escuchado un testimonio muy similar a lo que David muchas veces compartió con él. En el Salmo 34, por ejemplo, en el versículo 4 y en el versículo 6, yo creo que Asaf se acordaba de las palabras de su líder, de las palabras de su rey, que dice: los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. David dice luego en el Salmo, versículo 6, capítulo 34, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. ¿De qué me libró Dios? De todos mis temores. Y luego dice en versículo 6, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Ahora, yo me imagino que también Asaf, recuerden que Asaf era el líder de alabanza, yo me imagino que Asaf también había escuchado las maravillosas historias de David cuando tenía que huir del rey Saúl. Cuando, por ejemplo, David estaba huyendo en Gat para alejarse de Saúl, David tuvo que pasarse como un loco y escapar para poder salvar su vida. Había sido exiliado por un tiempo el rey David, o todavía no era el rey en ese momento, y buscó al Señor en su agonía. Y yo me imagino David compartiendo esas palabras a Asaf y a todos los seguidores de David y todos los que servían al Señor. Vemos también en el Salmo 40 cómo Asaf podía escuchar y leer los salmos que había escrito David, por ejemplo, en el versículo 1 y en el versículo 2. Y seguramente este cántico llegó a las manos de Asaf y alguna vez también le puso música a este cántico. Y dice en el versículo 1 y el versículo 2 del capítulo 40 de Salmos: oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Vean las palabras del rey David: puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Ahora, Asaf estaba enfrentando su propia lucha. Asaf estaba viviendo un tiempo de depresión. La Biblia nos dice o no nos dice cuál era la depresión que estaba viviendo Asaf, pero la Biblia nos dice en el versículo 4 del capítulo 77 del libro de los Salmos que era tal la angustia, era tal la desesperación, era tal la tristeza de este hombre que no podía pegar los ojos. Y en este punto, Asaf escribe que él estaba desilusionado en el silencio con Dios. En el versículo 2 y en el versículo 7 al 9 del capítulo 77 nos dice nos dice Asaf, el líder de alabanza: al Señor busqué en el día de mi angustia. Y luego dice en el versículo 7 al 9: desechará el Señor para siempre y no volverá a hacernos propicio. ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? Vean cómo el director de alabanza de David parece concluir y decirnos: Dios no contesta nuestras oraciones, Dios no nos escucha, Dios no me ha podido levantar. Y esta es la historia de un hombre piadoso del Antiguo Testamento, pero me pregunto, ¿será la historia también de muchos en esta mañana que me están escuchando tan atentamente y que están recibiendo esta palabra? ¿Será posible que la historia de Asaf describa la misma lucha que en este momento tú estás enfrentando en estos días? Aquí está un hombre que es hombre piadoso, es un hombre fiel, es un intercesor,
intercesor. Asaf no era un malhechor, no vivía en pecado, no estaba en adulterio. Él amaba la palabra de Dios. Asaf amaba al Señor. Asaf le escribía cánticos al Señor. Él amaba y enseñaba de Dios en la congregación, pero ahora este hombre estaba enfrentando una terrible depresión. Según recientes encuestas, estuve haciendo una investigación, la actitud de Asaf en el Salmo 77 se refleja en casi el 90% de los que confiesan que Cristo es su Señor. Y los sondeos dicen, fíjense lo que dice, los sondeos declaran que la mayoría de los cristianos piensa que Dios escucha las oraciones. Sin embargo, el más del 90% de los cristianos creen que Dios está muy ocupado para contestar tus oraciones. Y haciendo un poco de historia y leyendo algunos libros de mis grandes hombres que me han inspirado, inspiran mi vida todos los días, de estas biografías de los héroes que yo puedo llamar de la fe, encontré pruebas profundas y oscuras de hombres que amaron a Dios. Dios los levantó, escuche bien, fueron padres de avivamiento. ¿Fueron padres de qué? Pastoreaban miles de personas, viajaron por el mundo entero, y yo encuentro que estas pruebas profundas y oscuras también estos hombres las experimentaron, estos tiempos en tiempos de depresión en los últimos 200 años de historia. Por ejemplo, uno de los hombres que yo más admiro y que han inspirado mi vida es el que se conoce, y alguna vez les prediqué de él, del príncipe de los predicadores. ¿Cómo se llamaba este hombre? ¿Alguien se acuerda? Charles Haddon Spurgeon. Charles Haddon Spurgeon. Él fue conocido como uno de los predicadores bíblicos más piadosos de todos los tiempos y se le considera el más grande teólogo después del apóstol Pablo. Charles Haddon Spurgeon pastoreaba la iglesia, el tabernáculo, en Londres, Inglaterra, y él pastoreaba más de 10,000 personas cada domingo. Charles Haddon Spurgeon fue usado para tener un avivamiento espiritual en todo el país de Inglaterra. Y recuerden que hace una semana les prediqué que este hombre, después de predicar, la gente y los senadores y en la Cámara de los Comunes en Inglaterra discutían, en la Cámara de Diputados y en los senadores discutían los sermones de Charles Spurgeon, y de acuerdo a esos sermones dictaminaban y hacían leyes. Spurgeon fue un hombre, un intercesor, quien buscaba al Señor continuamente. Sin embargo, en alguna de las líneas que yo leo en sus libros, él enfrentó profundas y espantosas depresiones que él llamaba tiempos de melancolía. Hay otro hombre que se llama Fletcher, también experimentaba las espantosas profundidades que Asaf describía. Una horrible melancolía, dice en su libro, caía sobre él de la nada. Dice este hombre, este padre de avivamiento, que Fletcher se afligía y vivía días enteros en profunda depresión. Y dice su libro, Fletcher soportó terribles pruebas de desesperación sin ninguna explicación para ellas. Estoy hablando de cuando vienen y tenemos terribles situaciones de tristeza y no sabemos por qué estamos tristes, no sabemos por qué estamos deprimidos. De repente viene un espíritu de depresión y toma tu vida por algunos días. Otro hombre de Dios, padre de avivamiento, Andrew Bonar, un pastor piadoso de mucha oración del siglo XIX. Él contó que tenía experiencias similares. Él escribió esta entrada agonizante en su libro, en su diario. Vean lo que escribió Andrew Bonar, padre de avivamiento, predicador de masas, de multitudes que venían cada día y cada domingo a escuchar sus mensajes. Él escribió lo siguiente: estoy quedando atrás en mi carrera celestial. Dios no me está usando en las conversiones de las almas como antes lo hacía. Necesito libertarme de la sombra del temor. Soy un hombre inseguro.
Algunos de mis amigos más cercanos ya no parecen compadecerse de mis necesidades. Vergüenza y tristeza me inundan a causa de mi falta de santidad. Y era un hombre que vivía en la presencia de Dios todos los días. Y él no se consideraba un hombre que vivía en santidad. Y él escribe, oh, lo que he perdido, mi corazón se hunde en mí. Soy reprendido por la santidad que veo en otros. Parece que hay una nube entre mí y el Hijo de Justicia. Me parece escuchar al Señor decir, no tengo mucho uso de ti ahora. Me pareciera que cada uno de los ministros más santos, devotos y que han sido padres de avivamiento, han enfrentado un tiempo de angustia y de depresión. Todos describen que todos describen que son abrumados por el desánimo que venía a sus vidas. Y pocos pueden explicar de dónde viene el desánimo y por qué viene el desánimo. Y parece que muchas veces no podemos salir de nuestro desánimo. Queremos tirar la toalla. Tienes días sin orar, tienes días sin leer la Biblia, tienes días que no quieres congregarte, tienes semanas que no buscas al Señor. Hay una tristeza en tu vida, algo que viste en la iglesia, algo que viste en otra persona, algo que viste, algo que te decepcionó. Hay algo que te está trayendo una profunda depresión. Ni siquiera el apóstol Pablo, en 2 de Corintios, en el capítulo 1, en el versículo 8, él escribió a los Corintios, dice, tribulación que nos sobrevino de Asia, y dice el apóstol Pablo, hablando de las depresiones que él también sufría. ¿Cómo se llamaba este apóstol? ¿De quién estoy hablando? De Pablo. ¿De quién estoy hablando? De Pablo. El apóstol Pablo nos escribe en el capítulo 1, versículo 8 de 2 de Corintios, y nos dice, fuimos abrumados en gran manera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que perdí la esperanza de conservar mi vida. Y la palabra griega que Pablo usa para la desesperación o describir la desesperación que él estaba viviendo se traduce de la siguiente manera: no podíamos entenderlo, nos desesperamos hasta la muerte. Y lo que Pablo nos está diciendo al estudiar en griego este versículo es que el apóstol Pablo nos quiere decir en este versículo, es tan grande mi desesperación que quiero morirme. Quiero morirme. No comprendo lo que me está pasando. He perdido la esperanza de conservar mi vida. He sido presionado más allá de lo que yo puedo resistir. No puedo más. Es suficiente. Señor, quítame la vida. Es posible que hombres de Dios en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, que le servían, que entraban a su presencia, que eran fortalecidos en su presencia, encontraran momentos de tan grande angustia que ansiaban y querían y le pedían a Dios la misma muerte. Sí, hermanos. Es muy difícil imaginar que estas palabras pudieran salir de Pablo, este hombre que temía a Dios. Algunos comentaristas, he leído algunos comentarios bíblicos acerca de por qué Pablo cayó en esta depresión. Me llamó mucho la atención al estar preparando este mensaje, al ver las depresiones del apóstol Pablo, al estudiar las depresiones de Elías, al estudiar las depresiones de Asaf, al estudiar las depresiones de todos los profetas y de los hombres de Dios, y descubrí algo muy interesante. Algunos comentaristas dicen que el apóstol Pablo entró en una terrible angustia mental. Fíjense que era una angustia mental, y dice, porque había personas en las que Pablo había confiado, escuche bien, y las personas en las que Pablo había confiado, con las que había viajado, sus mejores amigos lo traicionaron y lo abandonaron a su suerte. Cualquier similitud es mera coincidencia. Yo quiero preguntar, ¿ha habido amigos que te han abandonado en la carrera? ¿Ha habido personas que te han traicionado?
Hay personas que te han dejado. Hay personas que les has abierto la puerta de tu casa, se han sentado en tu sala, han comido de tu refrigerador y te han traicionado, te han abandonado, te han dejado, están hablando mal de ti. Y ¿sabes por qué te deprimes? Porque son personas que amaste, son personas que ayudaste, son gente que les prestaste dinero, son gente que ayudaste, que apoyaste y ahora están comentando y haciendo cosas negativas en contra tuya. No solamente abandonaron a Pablo, la Biblia nos dice que difamaron su nombre. Y la Biblia dice que no solamente lo traicionaron, escuche, póngame atención por favor. Mire lo que dice la palabra de Dios y lo que aprendo de la palabra de Dios. No solamente lo abandonaron, sino que le vino una enfermedad que no podía Dios o no quería Dios sanársela. Y le dice Pablo a Dios, le he rogado 3 veces a Dios, quita de mí esta enfermedad, este aguijón en la carne. Y Dios le contesta y le dice, Pablo, no solamente te abandonaron tus amigos, no te voy a sanar. Tú que impones manos y y oras por los enfermos y sanas a los enfermos y son cruzadas de milagros y levantas a cientos de personas, a ti no te voy a sanar de esta enfermedad. Y luego para acabarla de amolar, sufre un naufragio en más de una ocasión. Luego descubre complots en su contra. Y luego descubre que le querían quitar la vida. Y ahora le abrumaba, dice la palabra de Dios, la carga que tenía Pablo por todas las iglesias de Asia y todo su alrededor, que él tenía esa carga de orar y suplir el alimento espiritual para ellos. Esto parecía demasiado para un hombre. Todo junto no se puede describir la profunda desesperación que sentía el apóstol. Que dice el apóstol Pablo, caí en singular agonía, que pensé que no iba a sobrevivir, pensé quitarme la misma vida. Muchas personas piadosas, muchas personas que son santas, saben lo que es el clamor de este apóstol. Y la palabra de Dios nos dice que el mismo Señor Jesucristo enfrentó también una depresión. Descubrí una depresión en el Señor Jesucristo en Juan capítulo 12, en el versículo 27. Cristo es nuestro ejemplo de todas las cosas concernientes a la vida. Y esta baja condición no es la excepción en el mismo Señor, que siendo Dios se hizo hombre y se despojó a sí mismo, dice la palabra de Dios. Cristo es tocado con los sentimientos de nuestras enfermedades hasta que Él enfrentó un punto en su vida de profunda prueba y le dijo a Andrés y a Felipe, ahora está, ¿qué cosa? ¿Qué dice la Biblia? Está turbada mi alma. Y más adelante dice el Señor Jesucristo, estoy triste hasta la muerte. Imagínense, el Señor Jesucristo estaba sufriendo un momento de depresión. Cuando Jesús dijo eso, Él estaba enfrentando la cruz. Ahora que entramos a Semana Santa, podemos recordar, queridos hermanos en Cristo, que estamos recordando y que el mundo sale de vacaciones y que hay programas de televisión, hay personas que hasta se crucifican, hay programas de televisión, hay reportes en el periódico. Este miércoles ustedes van a ver un programa mío en TV Mexiquense a las 11 de la mañana, que también hablo de la pasión y de cómo murió Cristo a la luz de la ciencia moderna. Este programa lo grabamos la semana pasada, lo van a poder ustedes ver a las 11 de la mañana, pero el mundo entero, miren, es la primera vez que me permiten en TV Mexiquense hablar de Cristo abiertamente. ¿Saben por qué? Porque se está celebrando la Pascua, porque la muerte y la resurrección de Jesucristo, y tuve toda la libertad de hablar del plan de salvación, de hablar de Cristo, compartir del Señor Jesucristo, porque es un canal cultural y no se puede hablar de Dios ni de la Biblia. ¿Cómo ven? Pero bueno, yo respeto y le damos gracias a Dios de que semana tras semana, desde hace más de un año, Dios nos permite estar hablando de valores y estar compartiendo valores en TV Mexiquense. Gracias a Dios por TV Mexiquense, por sus directivos y por sus productores. Pero el mundo entero se está deteniendo. Cristo,
o están vacacionando, estamos recordando la pasión de Cristo, estamos recordando la vía dolorosa, estamos recordando la muerte, estamos recordando, pero sobre todo, el domingo que viene, el domingo de resurrección, estamos celebrando que Cristo no está muerto, que Él está vivo. Amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Cristo también se deprimió. ¿Y saben por qué atravesó Cristo un momento de depresión? ¿Saben por qué? Porque su Padre lo iba a abandonar en la cruz del Calvario. Cuando la Biblia nos enseña que Cristo muere, dice la Biblia que se acerca el soldado romano al primer ladrón y le rompe las piernas. Se acerca el segundo ladrón y dice la Biblia que también le rompe las piernas. Pero cuando se acerca a Cristo, en el Salmo capítulo 22, la Biblia decía que a Cristo no se le iban a romper ninguno de sus huesos. Dice, contar puedo todos mis huesos. Cuando se acercan al Señor Jesucristo, el soldado romano, en vez de romperle los huesos, ¿saben por qué le rompían los huesos a los crucificados? Porque al romperle los huesos a los crucificados, perdían la fuerza de las piernas y en ese momento se dejaban caer y el diafragma presionaba los pulmones y en ese momento el crucificado moría por asfixión. Pero Cristo tampoco, decía en el Salmo 22, iba a morir por asfixión. Es precioso que la Biblia nos enseña cómo iba a morir el Señor Jesucristo, la muerte por crucifixión, en Isaías, en el libro de los Salmos y en varios pasajes del Antiguo Testamento, describe literalmente cómo murió un crucificado. Y saben que quien inventó la muerte por crucifixión fueron los soldados romanos y se descubrió y la inventaron cientos de años después de que se describe cómo murió un crucificado. Y dice la Biblia que cuando llega el soldado romano y le pone y llega con Jesucristo, no le rompe los huesos. Dice la Biblia que agarra una lanza y ¿qué hizo el soldado romano? Atraviesa el costado de Cristo y dice el historiador Josefo, nos enseña también la historia que salió una gota mezclada de sangre con agua. Y después, 2000 años después, cuando se analiza por qué Cristo murió y de qué causa murió, si no le rompieron las piernas en el momento que le enterró la lanza al corazón el soldado romano, ¿saben por qué se le enterró? Porque ya estaba muerto y porque en el Antiguo Testamento decía la Biblia, traspasaron mi costado. Cuando el soldado romano le entierra la lanza a Cristo en el corazón, en ese momento que salió una gota mezclada con sangre, significaba que Cristo ya había muerto. Y al ladrón junto a la cruz le rompieron las piernas y al de la izquierda le rompieron las piernas, a los dos le rompieron las piernas porque seguían sufriendo y estaban ahí con los clavos y estaban siendo torturados y no se morían y por eso le rompían las piernas para asegurarse que se murieran. Pero cuando llegó con Cristo, Él ya estaba muerto. Y 2000 años después, repito, cuando los científicos modernos, los cardiólogos modernos, los doctores modernos estudian por qué le salió a Cristo una gota mezclada con sangre, descubrieron que cuando Cristo murió, no murió por los clavos, no murió por la corona de espinas, no murió por el sufrimiento de los látigos en el costado y en su espalda, y no murió por la tortura. Cristo murió a la luz de la ciencia moderna y comprueba lo que la Biblia dice. Cristo murió en la cruz de dolor, en una profunda angustia, en una terrible tristeza. A Cristo, los cardiólogos modernos dicen que cuando sale una mezcla de agua con sangre del corazón, significa que el pericardio, que es la fibra que cubre el corazón, se le rompió. A Cristo se le partió el corazón en dos. Al llevar tus pecados, al llevar mis pecados, al llevar nuestros pecados en la cruz,
al decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has dejado? En ese momento Él llevaba tus pecados y estaba llevando mis pecados, y Dios el Padre se separa de su Hijo, lo deja morir solo en la cruz, porque el que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, dice la palabra. Si le van a aplaudir al Señor, apláudale bien. Aleluya. Cristo murió de dolor, de angustia, de sufrimiento. Cuando Cristo estaba en el monte Getsemaní, dice la Biblia que Cristo comenzó a orar y salían gotas de sangre con sudor de su frente. Y eso también nos indica del dolor tan profundo que Cristo tenía, diciéndole, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y termino diciendo lo siguiente. Si me quieres acompañar, Dan, por favor. ¿Qué molestaba a Asaf tanto que no podía dormir? El testimonio de Asaf era: clamo al Señor, oro a través de la noche, y yo sé que Él me escucha, pero no veo respuesta a mis oraciones. Y recuerda a este líder que mientras un espíritu de desesperación vino sobre Asaf, él no podía sacudirlo. En el capítulo 77 de los Salmos, en el versículo 3, dice la Biblia, me acordaba de Dios, me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu. Yo les hablé de la depresión, pero quiero hablarles en esta mañana cómo puedes salir de tu depresión. Este Asaf estaba enfrentando la prueba más grande de su vida. Él había sido abrumado física, mental y espiritualmente. Y dice la Biblia que Asaf se quejaba. Pero yo me preguntaba, ¿cuál era la queja de Asaf? En el versículo 5 y 6, Kenji, perdón, del versículo 7 al 9, él decía, ¿desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Asaf estaba plagado por estas preguntas, escribiendo, enfermedad mía es esta. Asaf estaba declarando, en efecto, esto es lo que me apena. Dios está lejos de mi prueba. Pero al pensar en que estaba lejos de su prueba, decía, no, tengo que cambiar mi actitud. Dios no está lejos de mi prueba. Y ahí le viene la contestación de cómo librarte de tus depresiones. Asaf salió de la depresión y dice lo siguiente: acuérdate de todas las liberaciones que el Señor ha tenido en mi vida en el pasado. Él pensaba que Dios ya no estaba a su favor. Él sentía que Dios lo había desechado. El rey David salió también con un cántico, y Asaf también, y ciertamente multitudes de santos y piadosos a través de la historia han vencido las depresiones y la desilusión. La Biblia nos demuestra, queridos hermanos en Cristo, que Asaf, David y Job y otros santos del Antiguo Testamento salieron airosos de sus tiempos de depresión cuando comenzaron a recordar todas las veces que Dios en el pasado les había librado de alguna aflicción. El Salmo 143 en el versículo 5 nos dice, me acordé, dice,
Me acordé de los días antiguos, meditaba en todas tus obras, reflexionaba en las obras de tus manos. Asaf hizo lo mismo. En el capítulo 77 de Salmos, el versículo 11, vean lo que dice Asaf: me acordaré de las obras de Jehová, sí haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Ciertamente Asaf nos está diciendo, y a todo Israel, y nos dice Dios en esta mañana, en el capítulo 78, versículo 35 de Salmos, y se acordaban de que Dios era su refugio. Diga conmigo, me acordaba. Y diga conmigo, tengo que acordarme cuando estoy deprimida o deprimido de todas las veces que en el pasado Dios ha manifestado su mano, me ha rescatado de todos mis temores, me ha librado y Dios me ha sido propicio. Dele un fuerte aplauso al Señor. Yo le quiero leer lo que dice Deuteronomio en el capítulo 8, en el versículo 2. Y dice en el versículo 2 del capítulo 8 de Deuteronomio lo siguiente: y te acordarás, escuche bien, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. ¿Cuántos de ustedes tienen más de 40 años? ¿Cuántos tienen menos de 40 años? Póngale 20 años, póngale 15 años, póngale 17 años. Dice, te acordarás donde Dios te ha traído durante todos estos años. Vean qué hace Dios para afligirte, para probarte, para saber lo que hay en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Vean quién te aflige, Dios, y te afligió, y te hizo tener hambre, y te hizo tener ¿qué? ¿Qué te hizo tener? ¿Quién nos hace padecer hambre muchas veces? Dios. Y te hice tener hambre, dice la palabra, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido, dice la Biblia, acuérdate, dice, tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. O hay alguien que tenga los pies hinchados en esta mañana porque no tiene que ponerse. Reconoce a sí mismo en tu corazón, dice la palabra de Dios. Acuérdate, reconoce cómo Dios te ha traído todos estos años, cómo Dios te ha traído para guardarte, cómo Dios te ha traído para liberarte. Acuérdate. Sin embargo, recordar las bendiciones de Dios es una disciplina que tenemos que vivir todos los cristianos. Y todos los días tenemos que recordar, de la misma manera, la iglesia de Jesucristo, a recordar todos los días las liberaciones pasadas de Dios. ¿Cuántas veces Dios te contestó? ¿Cuántas veces Dios te libró? ¿Cuántas veces Dios te suplió? ¿Cuántas veces Dios te dio para la renta? ¿Cuántas veces Dios te dio trabajo? ¿Cuántas veces Dios te sanó? ¿Cuántas veces Dios te libertó? ¿Cuántas veces Dios te proveyó? ¿Cuántas veces? Y como puedes ver, desde los días de David, cierra tus ojos. Como Asaf, en esta mañana, en esta tarde, el Espíritu Santo se está derramando en medio de nosotros. Y el Espíritu Santo está comenzando a llenarte en este momento para que tu fe no falle. Y para que hoy te levantes de esa depresión y de esa tristeza y recuerdes y no te olvides, dice la palabra de Dios, de ninguno de sus beneficios. Vemos la diferencia en la vida de Asaf. Este hombre devoto y santo
que recuerda lo que Dios había hecho con él en el pasado. Y nos dice: en el mar fue tu camino, y tus sendas en las muchas aguas, tus pisadas no fueron halladas. Y la conclusión de Asaf fue: los caminos de Dios son desconocidos. No sé por qué Él permitió que yo cayera en tal depresión o desilusión. Y a lo mejor en esta mañana dices: no entiendo por qué estoy deprimido, llevo varios días triste. Pero te puedo decir una cosa: te puedes regocijar porque Él te puede liberar. La respuesta del apóstol Pablo no es nada diferente. Él nos dice en 1 Corintios 2:10: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y Él añade esta importante declaración en el versículo 11 que nos dice: del mismo modo, nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y Él está diciendo en resumen: sin el Espíritu Santo, los pasos de Dios en nuestras vidas no pueden ser conocidos ni entendidos. Simplemente, queridos hermanos, con sus ojos cerrados, nunca conoceremos la paz de Dios en nuestra aflicción hasta que su propósito para ella es una verdad asentada en nuestras almas. Tenemos que entender que nuestra hora oscura, nuestra prueba dolorosa, ha sido permitida por el Señor, y será como lo describió Daniel en el capítulo 12, versículo 10: muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Aleluya. Qué increíble llamado tenemos. Sufrimos grandes pruebas para que luego también nosotros nos convirtamos en ser grandes consoladores de otros que sufrieron las mismas pruebas que nosotros atravesamos. Hace 2 años, una madre perdió a su hija de 12 años. Esta niña se llamaba Tiffany. ¿Y saben por qué murió Tiffany? Esta niña de 12 años murió por causa de cáncer en el cerebro. Estos 2 padres perdieron a su hija de 12 años por cáncer en el cerebro. En este momento, una persona cercana a nosotros le acaban de descubrir cáncer en sus 2 senos, abajo de sus axilas. No le queda mucho tiempo de vida. Y esta mamá y este papá no entendían por qué había perdido a su hija. Y en una ocasión se encontró una mujer que estaba llore y llore, y las lágrimas corrían por su rostro. Y le pregunta a la madre de esta niña Tiffany: ¿en qué te puedo ayudar? Y la mujer le contestó: nunca sabrías lo que me está pasando, no me puedes ayudar, no podrías entender lo que estoy viviendo. Y le dice: cuéntame, ¿qué te pasó? Y le dice esta mujer: acabo de perder a mi hijo con cáncer. Y en ese momento la dulzura del cielo descendió. Debbie, la madre de esta Tiffany, puso sus brazos alrededor de esta mujer. Y esta mujer pudo encontrar la sanidad de Dios porque se identificó con una mujer que había vivido el mismo problema. Miren que Dios nos permite sufrir para que también podamos consolar a otros que sufren como nosotros. Yo te quiero llevar en esta oración, querido Santo de Dios. Y te quiero decir esta palabra de parte de Dios. Dios no te ha olvidado en tu prueba profunda y oscura. Y
te dejo con la palabra del Salmo 66 que dice: porque tú, Dios, nos probaste, nos purificaste como se purifica la plata, nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros hombros pesada carga, hiciste cabalgar sobre nuestra cabeza, pasamos por el fuego, pasamos por el agua, pero nos sacaste a la abundancia. Mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Bendito sea Dios, que no echó de mí, de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Aleluya. Y así con tus ojos cerrados, si quieres abrirle tu corazón a Jesús y pedirle a Cristo que entre a tu vida, repite esta oración y dile: Dios y Padre, te abro las puertas de mi corazón. Te pido que entres en mi vida como mi Señor y mi Salvador. Te recibo en este momento y te acepto. Hazme la persona que tú quieres que yo sea. En el nombre de Jesús. Amén.